Muy buenas tardes. Un saludo especial a todas las personas que están conectadas a esta videoconferencia, a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todos quienes se han interesado y que de una u otra manera participan en el sector judicial. En nombre de la doctora Alexandra Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Etapa de Juicio Oral en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitaciones de esta importante temática. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en principio, se guía por las normas de procedimiento establecidas en la Ley 906 de 2004. Sin embargo, al ser un sistema especialmente diseñado para los adolescentes infractores, tiene sus propios protocolos y su propio procedimiento, procurando respetar al máximo los derechos de la víctima y del menor de edad que ha podido incurrir en una conducta penal. Por esto es necesario conocer todas estas particularidades que se dan en un sistema tan especial y tan importante, donde el juez debe fundamentar su decisión en la garantía de los derechos de las partes que intervienen en el proceso, sean estos víctimas o victimarios. En el día de hoy nos acompaña la doctora Carol Benavides Triana, quien es abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal Militar, en Derecho Procesal y Justicia Penal Militar. Cuenta con una gran experiencia como servidora judicial y ha sido litigante en procesos de Ley 906, Derecho Disciplinario y de Justicia Penal Militar. La doctora Carol también se ha desempeñado como representante de víctimas y actualmente es juez primero penal de adolescentes con función de conocimiento de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. De igual forma, las inquietudes técnicas sobre conexión, sobre registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerla aquí, doctora Carol. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos. Un saludo respetuoso para la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y como no para la doctora Mary Lucero Novoa, en su calidad de como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A continuación vamos a desarrollar brevemente el tema de la etapa de juicio en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Agradecerle a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no solo por haberme tenido en cuenta en esta oportunidad, sino por el protagonismo que le ha dado al sistema de infancia y adolescencia. Como se advierte, la justicia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es una justicia especial y diferenciada. De pronto adentrarnos un poco en este tema con matices jurídicos nos va a permitir no solamente tener un brochazo de lo que es el componente jurídico, sino entender por qué esa finalidad es diferenciada del sistema penal para adultos y entender de cierta manera no que hay una sensación de injusticia, sino que lo que busca esta justicia es que el adolescente infractor no vuelva a tener conflictos con la ley penal una vez sea adulto, que no vaya a ser objeto, como en muchas de las veces sucede, de la justicia ordinaria. Para ello, entonces, esta servidora de ustedes preparó unas diapositivas para hacer un poco más entendible el tema que vamos a presentar. Iniciamos entonces con esta temática de la manera más puntual posible, porque obviamente es un tema que tiene muchísimas aristas. Vamos a hablar entonces de la etapa de juicio oral en los procesos penales para adolescentes en Colombia. Muchas de las personas, sobre todo litigantes, piensan que este sistema tiene un procedimiento diferente. A veces ha sido inclusive menospreciado, pero debo advertir que el procedimiento aplicable, de
acuerdo al artículo 144 de nuestro Código Infancia y Adolescencia, nos indica que salvo las reglas especiales de procedimiento definidas, y que debo decir son muy pocas las diferencias, ellas construidas a atender la finalidad que es pedagógica, específica y diferenciada, debo decir que este sistema se rige por nuestra Ley 906 de 2004 o Sistema Penal Acusatorio. Me informan que no han cargado las mismas. Infortunadamente, pues tendremos que seguir con el desarrollo de la exposición sin ellas. Si van apareciendo, pues seremos afortunados, de lo contrario tendremos que quedarnos entonces únicamente con el audio. Me daba entonces que se rige por esa Ley 906 de 2004 o Sistema Penal Acusatorio, es decir, en sus generalidades es el mismo que trabajamos en la justicia ordinaria, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del menor. Obviamente esa palabra de interés superior del menor pues es un concepto muy general, pero se puede definir como el legislador nos colaboró para ello, de acuerdo al artículo 8 del CIA, es el imperativo que obliga a todas las personas a participar en la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos. Desde ya entonces se advierte que lo que busca este sistema de alguna manera no es en primera medida castigar al menor infractor, sino encontrar de alguna manera mediante el restablecimiento de derechos que no vuelva a ser sujeto protagonista de la acción penal, sino que al contrario haya de alguna manera una sanción pedagógica que le permita desarrollarse como una persona de bien una vez sea adulto. Voy mencionando que tenemos dos clases de procedimiento en este sistema. El primero de ellos que manejamos es el procedimiento ordinario. Es el procedimiento ordinario del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y es el primero que vamos a revisar rápidamente. El segundo de ellos es el procedimiento abreviado, es decir, que los jueces penales para adolescentes estamos manejando en la actualidad procesos de competencia, digamos que en adultos serían de un municipal y de circuito. Manejamos desde el hurto calificado hasta el mismo homicidio o extorsión, secuestro, un delito sexual, que son los procedimientos son los procesos que se llevan por el procedimiento ordinario. Para explicar esto, entonces, se presenta una diapositiva que nos explica muy pedagógicamente para entender rápidamente cuál es el mapa de ese proceso. Hay una etapa de indagación previamente que puede concluir la misma, obviamente en un archivo, o podría eventualmente terminar en una preclusión. Luego de ello, o a diferencia de la etapa de archivo y de preclusión, está la formulación de imputación de cargos, como se hace igualmente en el sistema de adultos. En esa formulación de imputación de cargos pueden suceder dos eventos. El primero de ellos, que nuestro adolescente acepte o que no acepte los cargos. Para el caso que decida no aceptar cargos, vamos a seguir lo que denominamos las propias audiencias de la etapa de juicio. Una audiencia de formulación de acusación de cargos. Nótese que es igual a la de adultos, una audiencia preparatoria para solicitud de probanzas y la audiencia propia de juicio oral. En cualquiera de esas tres audiencias, el adolescente puede aceptar o no los cargos, con exactamente los mismos derechos que tiene el adulto, digamos las mismas prerrogativas que tiene en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004. ¿Qué puede suceder al final del juicio oral? Fallo absolutorio, con el cual pasaremos entonces a una lectura de fallo. Y en el caso del desarrollo de juicio oral con un fin sancionatorio, pasaremos entonces a lo que se denomina una audiencia de imposición sanción, que en la Ley 906 corresponde a la audiencia de individualización de pena y sentencia 447,
Igualmente pasaremos entonces a una sentencia y un incidente de reparación integral. Los recursos, pues los recursos son exactamente los mismos, un recurso de apelación ante el tribunal o un recurso especial, si el novedoso recurso especial en cuanto se presente un fallo adverso al de primera instancia y un recurso extraordinario de casación. Pero igualmente, en cada una de esas etapas podemos encontrar que el adolescente pueda aceptar cargos, tanto en la audiencia de formulación de acusación, que como sabemos, el legislador no nos contempló la posibilidad que el adolescente aceptara cargos allí, pero tampoco está prohibido. Entonces, podríamos mencionar que eventualmente podría darse la acusación y tener en cuenta en determinado momento que eso se va a explicar o se explicará en el caso de las sanciones. El moderador brevemente se mencionará aquí por esta servidora, podría tener digámoslo, es un aspecto más benévolo para seleccionar la sanción. Igualmente en la audiencia preparatoria puede aceptar los cargos o en el juicio oral. Si acepta los cargos, este adolescente procesado, pasamos de una vez a lo que denominamos entonces la audiencia de imposición-sanción, lectura de fallo y el incidente de reparación integral, que es exactamente el mismo trámite que tiene la justicia ordinaria. Alternamente, podemos manejar el tema de la preclusión, todas las causales hasta el inicio de la etapa de juicio, que como en adultos inicia con la radicación del escrito de acusación. O igualmente, la preclusión podría ser, advierto, la preclusión con todas las causales, es decir, de la 1 a la 6, de acuerdo al artículo 332 de nuestro código, o a partir de la radicación del escrito de acusación, podemos manejar causales objetivas, la 1 y la 3. Igualmente aplica, no, aquí sí ni siquiera podemos decir que igualmente, sino preferentemente, el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es preferente igual sobre el procedimiento penal. Siempre el proceso penal será la última ratio, el último recurso que tenga el operador judicial. Siempre se le va a dar preferencia, aún como lo ha mencionado nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en los casos que hay aceptación de cargos. Aplica entonces el principio de oportunidad en forma preferente para los adolescentes que han podido participar en la comisión de algún delito. Igualmente, manejamos el procedimiento abreviado, que nos diferencia del procedimiento ordinario, obviamente que no hay una formulación de imputación de cargos, sino que lo que tenemos es el escrito de acusación y el acta de traslado. Equivale igualmente y tiene los mismos efectos a una formulación de imputación y subsiguientemente tenemos exactamente las mismas etapas que en adultos. Si no acepta los cargos, nuestro adolescente, vamos a una audiencia concentrada, que como se conoce en la práctica es la reunión de esa formulación de acusación y la preparatoria. Luego de ello, iniciando obviamente con la posibilidad de aceptación de cargos. Si nuestro adolescente no acepta, vamos al desarrollo del juicio oral, que es exactamente igual que en el procedimiento ordinario, con las mismas etapas. Ahorita más adelante vamos a mirar cuál es el desarrollo, que puede tener igualmente un fallo absolutorio o un fallo sancionatorio. Si es sancionatorio, vamos a la audiencia de imposición-sanción, a la lectura de fallo y consecuentemente el incidente de reparación integral. Si nuestro adolescente acepta desde el escrito de acusación y el acta de traslado, pues procedemos directamente a la audiencia de imposición-sanción, consecuentemente a nuestra lectura de fallo y el incidente de reparación integral. Igualmente aplica la preclusión, todas las causales con anterioridad a la radicación del escrito de acusación, no al traslado, a la radicación en centro de servicios judiciales, y causales objetivas del 1 al 3 a partir de la radicación del escrito de acusación.
preferentemente, igual que en el procedimiento ordinario, el principio de oportunidad. Vamos entonces, ya de manera general se explicó cuáles eran esos dos procedimientos que se están manejando en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. A mirar entonces cuáles serían esas audiencias de etapa de juicio y las particularidades de cada una. La etapa de juicio oral en este sistema, como en el de adultos, inicia con la radicación del escrito de acusación, de acuerdo al artículo 175 de la ley 906 de 2004, por el cual siempre nos iremos por remisión del artículo 144 del Código de Infancia y Adolescencia. Para ello, la Fiscalía tendrá 90 días para radicarlos contados a partir del día siguiente de la audiencia de formulación de imputación o, en su defecto, solicitar la preclusión, y tendrá hasta 120 días si hay concurso de delitos o cuando se trate de 3 o más imputados. Igualmente, cuando se trate de delitos de competencia de jueces penales especializados. En esas audiencias del procedimiento ordinario, porque no creo que alcancemos a abordar la de el procedimiento abreviado, pero vamos a hablar de las que más utilizamos, son la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral, como espero puedan estar observándolo en la diapositiva. En cuanto a la audiencia de formulación de acusación del artículo 337, debemos revisar cuáles son esos requisitos para el escrito de acusación. Como en adultos tenemos entonces primero la individualización concreta de quiénes son los acusados. Deben incluirse su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. La relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Aquí obviamente hay que entender que el sujeto protagonista de esta acción en su generalidad pues son adolescentes, aunque en la práctica sabemos que hemos tenido jóvenes ya señores, hasta de 26, 27, 28 años, pero está dirigido pues obviamente a una población adolescente que no, en muchos de los casos no superan el bachillerato y que hay que entender que su cosmovisión del mundo es muy diferente a la de un adulto. Igualmente el nombre, el lugar de citación del abogado de confianza o en su defecto del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso, descubrimiento de las pruebas. Para ese efecto se presentará un documento anexo que debe contener los hechos que no requieren prueba, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o de los peritos y declaración que se solicite en juicio, los documentos, los objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación. La indicación de los testigos o los peritos de descargo, indicando su nombre, su dirección y los datos personales. Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía, las declaraciones y deposiciones. Se entiende entonces que previamente las partes intervinientes especiales deben haber obtenido o reclamado ese escrito de acusación. Esto es más de la práctica, es una mala praxis que se tiene algunas veces por parte de quienes militan en los estrados judiciales, no solamente del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sino de adultos, de entender que es el juez el que tiene que entender el que tiene que entregar el escrito de acusación, lo cual es un error. Porque si bien el escrito de acusación se encuentra en poder del juez desde el mismo momento de la radicación del escrito de acusación, es a entender de esta juez y de acuerdo a la lectura de esos artículos sobre la acusación, deber de las partes acercarse a reclamarlo y en forma diligente revisarlo, para que en el momento de la audiencia de formulación de acusación se puedan hacer las respectivas observaciones, no como se acostumbra, llegar a pedir el escrito y intentar rápidamente en 2 minutos revisar el escrito de acusación. Es una actividad que se debe hacer previa y que hace parte de las labores de diligencia de todas las partes intervinientes especiales que
hacen parte del sistema de la ley 906. Entonces, una vez se abre esa audiencia, se corre traslado a la Fiscalía, al Ministerio Público, representante de víctimas y defensa para expresar oralmente esas causales de incompetencia, si las hay. Caso, por ejemplo, cuando nos hayamos dado cuenta de que se trata de un adulto, recusación, nulidades o impedimentos, como también las observaciones del escrito. Valga decirlo que de la lectura de esa última frase es donde se entiende que ya el litigante juicioso, acucioso, el fiscal es quien lo habría llevado, el apoderado de víctima debió haberlo revisado, inclusive para adicionarlo, decirle, señor fiscal, tengo estas otras elementos que nos pueden servir para que por favor por su intermedio se realice el respectivo descubrimiento, porque sabemos que esa es la etapa de realizar el descubrimiento de la fiscalía o la primera parte del descubrimiento. Acto seguido, entonces, la Fiscalía realizará la acusación y primera parte del descubrimiento probatorio, que corresponde a esa verbalización de esos elementos con los que cuenta la Fiscalía y que no enunció en el momento de la imputación, pero que en ese momento sí está obligado a descubrir verbalmente. Preferiblemente de informarse la sanción que proceda para la conducta acusada, que en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes es pedagógico y que están contempladas en el artículo 140, la pedagogía, pero en realidad las sanciones contempladas las tenemos en el artículo 177. Entonces, a juicio de esta juez, salvo mejor criterio, es deber de quien realiza ese escrito comentarle no solamente que, por ejemplo, en el caso de un hurto calificado agravado, la pena de prisión es de 12 a 28 años. No, hay que decirle al adolescente que para ello procede, por ejemplo, una sanción privativa de la libertad de las que trata el Código de Infancia y Adolescencia, y es una práctica que pues aún no se ha logrado, por lo menos en Bogotá, no sé cómo será en los otros lugares del país, pero que no se ha logrado aún establecer en quien realiza escritos de acusación, que es que hay que entender que al adolescente poco le importa si tiene de 12 a 28 años un hurto calificado agravado, sino que quiere saber a qué se viene abocado si decide aceptar los cargos o si es vencido en un juicio oral. Importante entonces colocarle cualquiera de las 6 sanciones que en infancia y adolescencia corresponden a privación de libertad de entre 1 a 5 años o 2 a 8 años de acuerdo al delito, que no es materia de esta videoconferencia, pero pues para nutrirla un poco deben colocarse ahí de acuerdo al artículo 177 y 187 del CIA. Igualmente podrá o no concurrir el acusado. Este es un aspecto importante porque se ha entendido y lo he observado que sería lo ideal, que asista el adolescente a sus audiencias por el componente pedagógico que tiene este sistema, pero que debemos recordar que como en la ley 906 de 2004 es una forma también de asumir el proceso, no asistiendo, para que no me reconozca como una estrategia de defensa, para que no me reconozca mi contraparte, para que no me pueda señalar el día del juicio oral. Entonces, si bien lo que se pretende es que asista, no considera esta operadora judicial que sea obligatorio. Es una forma también de asumir el proceso, pero siempre, es decir, podría justificar, no voy porque estoy en mis actividades académicas o por estrategia defensiva, pero considero que esa garantía de poder o no concurrir el acusado debe mantenerse vigente aún en este sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como pasa en los adultos. Igualmente, pues será, si el adolescente asiste, pues debe ser valorado en determinado momento si hay una emisión de sentido de fallo de tipo sancionatorio, pues debe ser tenido en cuenta para ordenar o no una privación de libertad. Ese es un tema diferente. Se fijará entonces la forma como se realizará el descubrimiento probatorio por la Fiscalía a la defensa. Y se interrogará a la defensa si tiene interés en realizar descubrimiento probatorio. A su vez, el apoderado de víctima puede hacer lo mismo a través de la Fiscalía. Nótese cómo en estos artículos de la formulación de acusación no está notado que la víctima esté presente, casi que lo hemos convertido en un convidado de piedra,
pero no se le concede el espacio, porque no lo dice el código, para que converse apoderado de víctima, inclusive la misma víctima, con la fiscalía, y antes de iniciar la audiencia, que es interesante que se pueda solicitar al juez o el juez concederle ese espacio a interviniente especial con parte, es decir, apoderado de víctima con fiscalía, y decirle: señor apoderado de víctima, converse con la fiscalía si usted ya revisó el documento escrito de acusación, por si usted quiere complementar algo, y que no sea al final de la audiencia decir: ah, es que tenía este documento con este elemento que me parece muy importante practicarlo, porque pues obviamente las etapas son preclusivas. Entonces es importante conceder ese espacio para que el apoderado de víctimas pueda consignar antes del inicio de la audiencia cualquier elemento adicional, inclusive antes de realizar la acusación, porque pueden aportar detalles, o la misma víctima decir: no, mire, ese no es mi nombre, ese no es mi número de identificación, esa no es la dirección, obviamente siempre y cuando no cambien los componentes fácticos que hayan edificado una formulación de imputación. Bien, vamos entonces vamos a revisar también que en la audiencia preparatoria, en este sistema, igual que en la ley 906, se debe fijar en un término no inferior a 15 días ni superior a los 30 siguientes a su señalamiento. Estos términos son bien complicados de manejar, no solamente desde los dos aspectos. Hay que tener en cuenta que el juez del sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene un término preclusivo de 120 días, prorrogables por 30 días más, para terminar el juicio oral con sentencia. Si nosotros nos ceñimos a estos términos, 15 días y no superior a 30, pues muy seguramente el internamiento preventivo va a finalizar sin un juicio oral. Entonces, el vencimiento de términos para el juez de infancia es mucho más complicado. Entender que después de la formulación de acusación de cargos, tener 15 días para una defensa técnica es bien complicado, porque tenemos términos como, por ejemplo, los derechos de petición. En el caso de las labores investigativas, cuando se realizan, en que se superan esos términos, a veces no contestan, es necesaria una acción de tutela. A veces es necesario no solamente ese término, sino acudir al investigador por parte de la defensa a que realice actividades posteriores que obviamente van a hacer que solicite justificadamente, y como se permite, un aplazamiento justificado de la audiencia preparatoria. No es que no se puedan solicitar, no es que de pronto esos términos de 120 o 150 días a los cuales estamos ceñidos para terminar con una sentencia nos amarren, porque también hay que ver que la defensa técnica, a pesar de estar en este sistema, pues también tiene que hacer unas labores defensivas propias, obviamente, de su rol, y que tampoco se pueden atropellar. Entonces, podemos decir que esos términos son bien difíciles de manejar. Uno, porque a veces, obviamente, la agenda no nos da para colocar privados de la libertad, pues se manejan volúmenes grandes de procesos. Y lo segundo, porque si queremos ceñirnos a esto, podemos estar atropellando también el derecho a la defensa, y esto no lo contempló el legislador. Es decir, aquí una defensa técnica que tenga que hacer labores investigativas tiene prácticamente que ser supremamente acucioso y juicioso si quiere lograr tener práctica de pruebas, bien sea tener que acudir a un juez de garantías con con todas las pesquisas que tiene esto, y para poder conseguir para la audiencia preparatoria, inclusive peritajes para el juicio oral, y tenerlos a tiempo, es un tema complicado de manejar, que pues obviamente debe tenerse en cuenta los moduladores de la actividad procesal que nos habla la ley 906. En esta audiencia preparatoria, retomando ya el orden de la misma, debemos mencionar que las partes deben manifestar las observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviera, el juez lo rechazará. Obsérvese que aquí, igual que en el sistema de adultos, tenemos la segunda etapa del descubrimiento, el descubrimiento físico, el que realizó la fiscalía o debió haber realizado la fiscalía, bien sea virtualmente o bien sea físicamente, cuando no estábamos en época de pandemia.
haber cumplido de forma completa, haberle entregado todos los elementos con los que contaba en su poder de la manera más honesta posible, porque como se advierte en la lectura de los artículos de acusación, deben también descubrirse los que le sean favorables al acusado. Y como segundo componente, que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y de evidencia física. No nos dice el procedimiento esto, pero de la lectura entre líneas se concluye que debe haber un espacio para que la fiscalía, si lo desea, revise esos elementos que le están descubriendo y haga las observaciones pertinentes, como es el espacio que tuvo la defensa técnica en su momento. Inclusive considero que podríamos hablar de una suspensión justificada de la audiencia preparatoria, porque el material pues obviamente puede ser abundante y puede necesitar que de pronto haya una revisión exhaustiva por parte del fiscal, que obviamente puede ir en contravía de los términos del internamiento preventivo, pero que, como he advertido, no puede ser esto superior a las garantías procesales ni de la defensa, y por qué no mencionarlo de la misma fiscalía. Sí es el momento, generalmente pues ya una persona que es práctica, y si no son tantos elementos, puede solicitar un espacio de 20 minutos, 1 hora, 2 horas, para revisar esos elementos y hacer las respectivas observaciones a que haya lugar. Y igualmente debo advertir que en la práctica pasa mucho que se olvida, no sé por qué le pasa mucho a la defensa técnica. A la fiscalía cuenta con una ventaja, y es que la fiscalía tiene su escrito de acusación ya hecho en computador. La defensa técnica, en muchos de los casos, obviamente hay defensas técnicas muy juiciosas, pero en muchos de los casos, ¿qué sucede? Se confían de la memoria, y la memoria, pues obviamente, como somos seres humanos, somos imperfectos. Enuncian. Recordemos que para la creación, la producción de la prueba, necesitamos la enunciación, el descubrimiento, enunciación, solicitud y práctica. Se les queda alguna de las pruebas allí y pretenden que el juez los rescate. Pero es que yo lo descubrí, pero no lo enuncié. Es que o en caso viceversa. Esas situaciones no pueden ser solventadas por el juez en aras de rescatar a la defensa técnica, porque de pronto se ve que siempre la defensa técnica está un poco en desventaja, digámoslo así, por el poder que tiene el Estado, el poder punitivo a cargo de la Fiscalía. Eso es una mala práctica de algunas defensas técnicas que no puede ser solventada por el juez en, obviamente, desmedio de las garantías procesales y de la equidad que debe haber entre Fiscalía y defensa técnica. Igualmente, que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral. Acto seguido, que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso, se puede decretar el receso de 1 hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto. Igualmente, aunque ese tema ha sido bastante trillado por la jurisprudencia, como siempre se ha señalado, las estipulaciones probatorias se realizan sobre los hechos que yo pretendo probar, no sobre un documento. Igualmente pueden estar o no acompañados de unos documentos. Ejemplo, la conclusión de un informe pericial, las lesiones causadas. Si se aporta el documento, obviamente yo puedo valorar esa estipulación probatoria con el documento en relación al hecho que pretendo probar. Pero aún así, pues se presenta mucho en la práctica que pretenden estipular el contenido de documentos, lo cual pues es un error en la práctica, porque lo que hace la estipulación probatoria, tanto en adultos como en infancia, en adolescencia, es depurar la cantidad de pruebas para que no vayamos a un juicio oral a practicar pruebas que son totalmente inútiles, o que realmente, más bien, nos pretende ayudar a llevar al debate oral lo que es objeto de responsabilidad, y que el resto se dé por probado. Igualmente, que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia de acuerdo a los criterios del artículo 179 del Código de Infancia y Adolescencia.
Y en el segundo caso se continuará con el trámite ordinario. La práctica, considero que no es violatorio del debido proceso, es hacer una explicación adicional al adolescente por parte de la judicatura, de no solamente, como siempre se debe hacer, de informarle cuáles son sus derechos, el derecho a guardar silencio, no autoincriminarse, de un juicio oral y justo, sino también de mencionarle cuáles son las prerrogativas, de alguna manera, por así bautizarlo, de aceptar los cargos en infancia y adolescencia. Porque obviamente una decisión trae una consecuencia y para el caso, al evitar ese desgaste innecesario de la administración de justicia, algo bueno como justicia premial tiene que traer para el procesado. En cuanto a los criterios del artículo 179 del Código de Infancia y Adolescencia, pues hay que entender que esa aceptación de cargos es un criterio más benévolo para seleccionar la sanción e imponer, ¿no? No recibe la misma sanción ni el mismo tiempo de sanción el adolescente que acepta los cargos, evita ese desgaste innecesario de la administración de justicia, al que es vencido en el juicio oral luego de toda la práctica de pruebas de la Fiscalía y al no evitar ese desgaste innecesario del Estado. En el segundo caso, pues, se continúa con el trámite ordinario de la audiencia preparatoria. En cuanto a las solicitudes probatorias de las partes, el artículo 357 de la ley 906 menciona que las mismas deben cumplir, bueno, el test de admisibilidad en cuanto a pertinencia, que lo describe el artículo 357 y que hace tiene que ver con la relación directa o indirecta con los hechos objeto del debate. La conducencia es que ese medio sea legal, que sea permitido, hace referencia a la aptitud legal, y la utilidad, que le sirva al debate probatorio, que tenga una relación directa, no que vayamos a hablar de cosas que nada tienen que ver. Ejemplo, en el caso de los delitos sexuales, de nada nos sirve saber si el adolescente era un gran estudiante, porque presumimos que es un gran estudiante, que es un gran ciudadano. Lo que nos interesa saber es, por ejemplo, para la fecha de los hechos, con quién se encontraba, dónde se encontraba, quiénes estaban allí, qué estaban haciendo, todo lo que sea directo o indirecto, esa es la utilidad. Y ese es el test de admisibilidad que se debe guardar para las solicitudes probatorias, tanto de Fiscalía como de Defensa Técnica. Las reglas para no acceder a la petición de las pruebas son las mismas que en la justicia ordinaria. La exclusión es una regla que nace del artículo 29 de la Constitución, el rechazo, artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, y la impertinencia si no cumple los requisitos del artículo 375, que también cuando se da el respectivo traslado a las partes, se presenta una confusión por falta de técnica respecto de estos tres términos. Le pido, señor juez, o señora juez, que rechace esta solicitud probatoria de la Fiscalía porque no dijo para qué servía. Pues eso es un error. Usted no puede hablar de rechazo cuando no estamos hablando de que no se ha dado el descubrimiento, porque el rechazo lo que habla es la sanción al descubrimiento, la exclusión, ilegalidad o ilicitud, y la impertinencia si tiene o no que ver con los hechos objeto de debate. Bueno, pero este es un tema que abarcaría toda una videoconferencia. Acto seguido, se decretarán las pruebas y sobre la negativa en el decreto proceden entonces los recursos de ley, la reposición y la apelación. Sobre la negativa, como nos enseña entonces la Corte Suprema de Justicia, y se resuelve de una vez sobre la admisibilidad del recurso. Si no se sabe sustentar, de acuerdo al artículo 177 y subsiguientes de la ley 906, pues se procede al rechazo y sobre ese rechazo la respectiva súplica. Queja, corrijo. De acuerdo a la audiencia de juicio oral, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el artículo 366 nos indica que hasta aquí hemos llegado porque nuestro adolescente ha decidido no aceptar los cargos. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio se velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio si no tienen la palabra, observen el decoro y respeto. Igualmente concederá
unos turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. Podrá ordenarse el retiro del público que perturbe el desarrollo de la audiencia. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste ese derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste sin apremio ni juramento si se declara inocente o culpable. Esa declaración podrá ser mixta, también en el sistema de adolescencia, o de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros. La consecuencia, obviamente, la respectiva ruptura de la unidad procesal. Si llega a declararse culpable, el adolescente tendrá entonces derecho a que se le reconozca como criterio benévolo para seleccionar la sanción de conformidad al artículo 177, numeral cuarto. Aquí no hablamos de porcentajes de rebaja, porque no se utiliza el sistema de cuartos en este sistema. Lo que se utiliza son los criterios del artículo 179, que nos enseña que hay que tener en cuenta las circunstancias individuales del adolescente, la aceptación de cargos, si ha incumplido compromisos con el juez, si tiene, por ejemplo, otros registros, cómo no, la gravedad de los hechos, que el legislador lo dejó en el segundo ítem. Entonces, de acuerdo a ello, en el numeral cuarto del artículo 179 encontramos que aceptar los cargos es más benévolo para el adolescente, y para ello no es que haya un poder discrecional infinito por parte del juez, sino que juiciosamente el operador judicial debe hacer ese análisis exhaustivo y así plasmarlo en su sentencia numeral por numeral, con sus premisas legales y sus premisas fácticas, y de acuerdo a ese análisis, establecer cómo llegó a la conclusión para determinar cualitativamente y cuantitativamente cómo llegó a la sanción. Igualmente, pues debe advertirse que siempre debe, en el caso de la privación de libertad, si aceptara, por ejemplo, el juicio oral, debe tenerse al adolescente como último recurso la privación de libertad, y durante la ejecución de la sanción hay que tener igualmente en cuenta ese concepto de aceptación de cargos, que eso es diferencial del sistema de adultos. No solamente se le tiene entonces en cuenta al momento de seleccionar la sanción a imponer, es de aceptar los cargos, sino igualmente al momento de solicitar una medida sustitutiva, porque aquí se denomina así. Las solicitudes de libertad se llama una solicitud de modificación de la sanción a una más benévola, o una solicitud de sustitución, como se conoce en el campo práctico. Si el acusado se declara inocente, se procederá entonces a la presentación del caso. Esa presentación del caso, ¿en qué consiste? Pues es una teoría del caso por la Fiscalía, y si lo desea, en el caso de la defensa se puede presentar, y que pues obviamente, como en adultos, nos va a ilustrar, si desean el señor fiscal y el señor litigante bautizar su teoría del caso, nos ilustrará de lo que pretendan probar. Se procederá entonces a la práctica probatoria con el inicio de las pruebas de la Fiscalía, de acuerdo al artículo 390, y luego la defensa técnica. La prueba por excelencia es la testimonial, a través de quien se introducen las documentales. Artículo 424 de la Ley 906 de 2004, que nos dice entonces qué son los documentos. La excepción en el orden de la presentación de las pruebas son, obviamente, los peritajes de refutación, que siempre, pues el código que nos dice que se presentarán antes el de la defensa. Pero si vamos al campo de la defensa, es decir, si la defensa es quien tiene ese peritaje de refutación, pues en los mismos términos de la Fiscalía se entiende que va primero que la prueba de la Fiscalía. ¿Por qué? Pues el derecho a la última palabra, es decir, el derecho a oponerse, a defenderse de ese peritaje de refutación. Por eso ese peritaje de refutación siempre va antes que el de la contraparte. Los testimonios se reciben conforme al artículo 383, al debido juramento.
y 389, pues hacer la respectiva exhortación del acto de testimoniar, que no es una dádiva, no es un favor, es una obligación que tienen los ciudadanos de acudir ante los jueces de la República y contar lo que les consta respecto de determinada situación. Se hace entonces bajo la gravedad del juramento y aplican las excepciones al deber de declarar, salvo las de la sentencia C848 del 2006, cuando se trata de delitos donde sean víctimas menores de edad. Una regla que no siempre se aplica, pero advierto que, por ejemplo, para el criterio de esta operadora judicial, aplica para todo caso donde hay ese parentesco y hay una víctima menor de edad. No puede entonces excusarse la mamá que tiene el caso de su hijo victimario y su hija víctima en que no va a declarar, porque entendiendo que se trata los dos, posiblemente dos menores de edad, pero que su hija menor víctima es menor de edad, pues considero, bajo la interpretación de esa sentencia 848-2016, que no le procede esa excepción al deber constitucional de declarar. De resto, esas excepciones constitucionales pues aplican para todo, inclusive para la misma víctima, ¿no? Si ya eso es un derecho del que puede disponer la víctima, si no decide declarar, pues no tendríamos entonces por qué obligarla a romper ese silencio en aras de no revictimizar al menor de edad. Los testigos serán entonces interrogados en directo por quien los solicita, en contrainterrogatorio por la contraparte. Habrá una nueva ronda, el redirecto para quien lo solicita y el recontrarredirecto para la contraparte. Los documentos se utilizarán conforme a la técnica de la Ley 906 de 2004, es decir, siempre y cuando pueda acreditarse que el testigo participó en su elaboración, de acuerdo al artículo 425, y se introducirán si están debidamente decretados. En caso de solo estar descubiertos en la etapa correspondiente, podrán ser usados con la finalidad de refrescar memoria o impugnar credibilidad. Es decir, si no se ha solicitado su introducción, se pueden utilizar siempre y cuando estén descubiertos en forma indistinta por cada una de las partes. No se introducirán denuncias o entrevistas, esto como nos indica la jurisprudencia. Se puede practicar la prueba sobreviviente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes si se cumplen, obviamente, los requisitos del inciso final del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal y conforme las reglas jurisprudenciales se debe acreditar la importancia de su práctica junto al correspondiente test de admisibilidad, pertinencia, conducencia y utilidad. Terminado este debate probatorio, la Fiscalía y la Defensa procederán a los alegatos conclusivos. El primer turno lo tendrá la Fiscalía, seguido por el apoderado de víctima y luego la defensa técnica. Seguidamente podrá de nuevo intervenir la Fiscalía y la Defensa. Tanto Ministerio Público y apoderado de víctima solo tendrán un turno para intervenir. Una vez escuchadas esas alegaciones conclusivas, el juez procederá a emitir el correspondiente sentido de fallo, como así lo indica por remisión del artículo 144 de la Ley de Infancia, el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, individualizando a cada uno de los acusados y los respectivos cargos. También debe haber un pronunciamiento sobre los señalamientos de las partes en los alegatos, como se exige por parte del Código de Procedimiento Penal, y se debe hacer conocer de manera privada y oral en forma inmediata. Cuando se refiere a manera privada no quiere decir que haya que llamar únicamente al afectado, obviamente es porque este sistema, como lo exige la ley, es de naturaleza privada, es decir, no pasa como en adultos que pueden intervenir todos aquellos que consideren quieren estar en esa audiencia, sino que se participan únicamente los convocados, ello con el objeto de no generar algún daño psicológico al adolescente que está enfrentando el proceso penal. Entiéndase que enfrentar un proceso penal para un ciudadano adulto ya es de suma
de sumo estrés, de suma gravedad, pues mucho más para un adolescente que todavía no tiene la madurez y como su palabra lo dice, adolece de determinadas cosas que deberíamos tener los adultos, digo deberíamos porque obviamente estamos en constante formación, pero justamente para evitar ese daño psicológico se hacen de forma privada. Ahora, eso no quiere decir tampoco que no puedan estar determinadas personas de su familia y eso es a juicio del juez. Un ejemplo, el adolescente vive con su madre y con su padrastro y el padre vive, porque son separados en otra parte, pero quien ha hecho la labor de crianza es el padrastro. Pues considera, por ejemplo, esta juez que si es el sentir del adolescente que aparezcan otros familiares siempre y cuando no intervengan en la audiencia, pues no tiene ningún problema porque recordemos que el artículo 44 de la Constitución Nacional nos habla de que también los niños tienen derecho a la familia y ese derecho a la familia es a conformarla como consideren pertinente. Y ese concepto de familia obviamente hoy en día es un poco más amplio. Si se trata entonces de fallos de responsabilidad y se procede por delitos que comporten privación de libertad, como el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia, se ve esos dos grupos de delitos, bien sea que se cumplan los dos requisitos objetivos, edad mayor de 16 años y ser hallados responsables por delitos que tengan en su pena mínima más de 6 años de prisión, ejemplo, hurto calificado agravado atenuado, que justo nos da los 6 años, o el segundo grupo de delitos, homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales agravados, tendrán en su mínimo 2 a 8 años, el primer grupo 1 a 5. En estos dos casos podrá ordenarse la privación de libertad inmediata del acusado no privado de la libertad. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que de conformidad al artículo 140, es decir, que la finalidad resulte pedagógica, ya no aplican entonces los matices de los fines del internamiento preventivo. Advierte que cuando el fiscal estaba haciendo su test para solicitar su privación de libertad, mencionaba determinados criterios que están en el artículo 181 y subsiguientes del Código de Infancia. Aquí ya los fines son de la sanción, que sea pedagógico, específico y diferenciado. Y sobre la privación de libertad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, debemos tener en cuenta que para que se vea que esto tampoco es tan, o que definitivamente no es ambiguo, que no es caprichoso del operador judicial, sino que el operador está ceñido no solo a esos criterios del artículo 140 de la pedagogía, sino sobre el respectivo precedente jurisprudencial al momento de ordenar la privación de libertad en el mismo desarrollo del juicio oral y una vez culminado y emitido el sentido de fallo de tipo sancionatorio. Sobre ello nos ilustra las sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sentencias, por eso menciono que ya hay precedente judicial, radicación 50-313 de junio de 2018, la radicación 5717 de agosto de 2018 y radicado 53.864 de febrero de 2019, que siempre nos menciona que debe privilegiarse las sanciones no privativas de la libertad. Y sobre ello no solamente porque haya un precedente jurisprudencial, sino porque así nos ilustra el derecho blando, el derecho suave, el soft law, que por integración traemos del artículo 93 constitucional y que nos permite ir a todas esas reglas, particularmente a las reglas de Beijing, y que nos indican que siempre debe privilegiarse la sanción no privativa de la libertad. Entonces el juez debe ser muy cuidadoso. Ahora, eso no quiere decir que no pueda imponer la privación de libertad, porque de acuerdo a esas sanciones, en el mismo juicio oral, de acuerdo a esas sentencias, se establece que la misma privación de libertad también debe ser de tipo pedagógico. Es decir, tampoco podemos satanizar la privación de libertad, pero sí debemos dejarlas como un último recurso, de acuerdo a la pedagogía que está contemplada en ese artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia. Finalmente, se fijará fecha para la lectura de sentencia. Tenemos entonces unas particularidades
como unas conclusiones del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que deben tenerse en cuenta en la etapa de juicio. Primero, de acuerdo al artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia, el internamiento preventivo en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes tendrá la duración de 120 días prorrogables, justificadamente por un mes más. Si concluido este término, el juez que lleve el proceso no ha culminado con la emisión de la sentencia, debe cesar tal procedimiento. Entonces, la competencia, si el juez que ya le ha sido repartido su proceso con privado de la libertad y se da cuenta que ese término se le venció, entonces inmediatamente debe hacer su auto restituyendo la libertad y sustituyéndolo por una sanción con ubicación en algún hogar o la misma familia, ¿no? Tener muy en cuenta que esa competencia es del juez de conocimiento, a diferencia del sistema penal para adultos. Otra conclusión o un aspecto importante es que el defensor de familia debe estar presente en todas las audiencias del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La presencialidad del defensor de familia no es para que tenga actividad probatoria, para que tenga otro concepto, una posición jurídica, sino que su posición está allí justamente para verificar derechos del adolescente desde su rol. ¿Cuál es? El defensor de familia, obviamente de acuerdo a las funciones que tiene en el CIA. Las audiencias en este sistema son reservadas. No debe escribirse el nombre completo del adolescente procesado en las providencias. Es un poco incómodo dentro de las audiencias. Considero que es impersonal llamarle al adolescente, por ejemplo, si se llama Leonel L., pero sí debe ser sumamente cuidadosos los operadores judiciales en no sacar sentencias con el nombre completo, porque haría que eventualmente en el caso de ser publicadas, ustedes por ejemplo en la práctica revisan el estado de los procesos del Tribunal Superior de Bogotá, pues ustedes se encuentran allí que ustedes pueden acceder esa información aún es pública, pero debe estar obviamente con las iniciales del adolescente para no identificarlo como así se menciona en el 153 y evitar un daño psicológico. No hay celebración de preacuerdos, no se mencionó dentro del desarrollo de las particularidades de las audiencias y justamente está proscrito por el CIA en el 157 de que no se puede hablar de preacuerdos en este sistema, están prohibidos. No hay antecedentes, de acuerdo al artículo 159 del Código de Infancia, es decir, no es que usted tenía 17 años y 364 días y al cumplir los 18 años va a sacar sus antecedentes y le aparecen todos los del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, no. Pero sí se pueden tener en cuenta para los operadores judiciales, porque tenemos casos de adolescentes con 4, 5, 8, 9, 10 registros. Entonces, obviamente, como es un criterio para seleccionar la sanción a imponer, el comportamiento, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez, como dice el artículo 179, sí se pueden tener en cuenta de acuerdo al artículo 159 del CIA. Aquí no hablamos de penas, sino de sanciones, por lo tanto, no utilizamos la dosificación por cuartos de movilidad, como tampoco hay clasificación de porcentajes por justicia premial, que se aceptó que si lo capturaron en flagrancia tiene tal porcentaje, hasta el 49, hasta el 50%, que se aceptó en la acusación, no. Como tampoco hay clasificación por justicia premial que menciono, que permitan rebajar determinados montos de la sanción, de acuerdo al artículo 177, que es donde encontramos. Esos criterios ceñidos del operador judicial están en el artículo 179 y, cómo no, pues a la línea jurisprudencial que mencioné anticipadamente. Está proscrito el juzgamiento en ausencia de adolescentes. El artículo 158 del CIA nos prohíbe juzgarlos en ausencia, pero obviamente sí hay la figura de la contumacia, que debe ser igualmente declarada como pasa en el sistema de adultos, pero que obviamente tiene un procedimiento más exhaustivo porque se debe garantizar que se le haya buscado por la Fiscalía y aquí tenemos
un sujeto adicional que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es obligado, un sujeto obligado en la ruta al momento de la captura del adolescente cuando hay el caso de captura. Los testimonios de los menores deben recepcionarse en cámara GES, al igual que en adultos, como el de mujeres víctimas de delitos sexuales, aún siendo mayores de edad, como así lo contempla el artículo 8º de la Ley de la Mujer, la posibilidad de elegir si se quiere o no enfrentar con su posible agresor. Pero deben ser recepcionados, y como aquí casi siempre las víctimas son menores de edad, también hay mayores de edad porque pues obviamente hay procesos que han iniciado tardíamente o que por la congestión judicial no nos han permitido desarrollarlos tan rápido. Entonces también tenemos víctimas mayores de edad, mujeres, que igualmente podrán escoger entre la posibilidad de recepcionar o no su testimonio en cámara GES. Considero que pues aplicará para otros casos. Esta ha sido la presentación de las audiencias del sistema de la etapa de juicio en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Agradecerles a todos, esperar que haya sido de su agrado. Es un tema obviamente que tiene muchas aristas y que podría ser objeto quizás inclusive de una especialización, pero agradecerles por su atención y su interés. Darle de nuevo entonces la palabra a la doctora Mary Lucero Nova, la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Agradecerle enormemente por la confianza, por haberme tenido en cuenta para esta oportunidad. Un saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora Carol Benavides Triana, por su muy interesante, muy exhaustiva explicación sobre este tema tan importante. Vamos al espacio de las preguntas. Doctora Carol, ¿existe un término para celebrar el juicio oral en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Bien. Bien, pues más en el término, digamos, de privados de la libertad, tenemos los 120 días y los 150 días para terminar con juicio oral. Obviamente, tengo que decir lamentablemente que por lo menos en la ciudad de Bogotá, esos términos no siempre logramos cumplirlos, pero que efectivamente el término final que tenemos es el término de la prescripción, que no quisiéramos que fuera así, pero tener, por ejemplo, procesos de homicidio con 25 o 30 testigos a veces hacen que esos juicios orales y con todos estos problemas que se nos presentan, pues obviamente no se terminan en 5 meses. A veces son procesos que terminan en 2, 3, inclusive pueden llegar al término de la prescripción. Entonces podríamos hablar de esos dos términos. Muy bien, doctora. ¿Qué diferencias hay en el juicio entre la justicia ordinaria y la del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Bien, doctora. ¿Qué podemos decir? Las diferencias son marcadas prácticamente por la garantía de los derechos, pero el procedimiento, como se mencionó desde el principio, de acuerdo al artículo 144, son muy pocas, salvo que la audiencia, por ejemplo, es cerrada. No podemos exhibir al adolescente a ese daño psicológico, obviamente por lo que implica enfrentarse a un proceso penal, pero prácticamente no tenemos dentro del procedimiento ninguna diferencia, salvo las finalidades de la sanción en cuanto a la aplicación de medidas de naturaleza de privación de libertad. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta. ¿Debe considerarse que se está aplicando el derecho penal del autor y no el derecho penal del acto en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia? Pues fíjese que esa pregunta resulta bien interesante, porque en algunas oportunidades hay que imponer, en el caso de adultos que ya están cumpliendo penas privativas de la libertad a manos de la justicia ordinaria, las mismas sanciones que aplicaríamos a un adolescente que aceptó cargos. Sin embargo, debe considerarse que este derecho penal no puede, el derecho en adolescencia, no puede ser considerado de autor, sino de acto, porque para eso inclusive se menciona en un acápite la gravedad de los hechos y los operadores judiciales tenemos que rescatar eso, particularmente en que no se pueden imponer sanciones en igualdad de condiciones a adolescente que aceptó cargos al que no lo aceptó
y no evitó ese desgaste innecesario en la administración de justicia. Considero que debe considerarse que es un derecho penal de acto. Nuestro agradecimiento especial a nuestra formadora, la doctora Carol Benavides Triana, por su valiosa y detallada explicación sobre la etapa de juicio oral en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dentro de un proceso especial, el cual debe ser estudiado y entendido con el mayor detalle posible, toda vez que de su buen ejercicio y conocimiento dependerá que se garanticen efectivamente los derechos de los adolescentes que se vean sometidos a este procedimiento. Un agradecimiento especial a todos nuestros jueces, juezas y en general servidores judiciales y los distintos actores del sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual, del mismo modo a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. A propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase de la psicóloga y psicoanalista estadounidense Louise Janet Kaplan, que dice: la adolescencia representa una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno de aferrarse al pasado e igualmente el poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Muchas gracias, una feliz tarde para todas y para todos.